Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Los saludo muy cordialmente a todos en el nombre de Jesús y también tomando las palabras de este salmo, esa invitación a llegar ante la presencia de Dios de mañana, es decir, a tiempo, hacerlo a tiempo, poder llegar ante su presencia y poder recibir su bendición. Por eso le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han atendido esta invitación que la iglesia ha hecho para unirnos en esta escuela dominical. Por tanto, vamos a orar, vamos a presentarnos delante de Dios, como dice el salmista. Estén en pie, por favor. Vamos a orar todos juntos, vamos a expresar nuestro agradecimiento a Dios, pero también nuestras peticiones, nuestras necesidades delante de Él. Oremos. Soberano Dios y Padre eterno, te doy muchas gracias en este día, en unión a todos mis hermanos que están en este programa espiritual. Señor, venimos para glorificar tu nombre santo, Señor, agradecidos por tu obra maravillosa que has hecho con cada uno de nosotros, con nuestras familias, oh Dios. Nos presentamos, Señor, también necesitados, oh Dios, necesitados de ti, Señor, para ser fortalecidos, para ser guiados, para ser consolados. Y sé que tu palabra en esta mañana, Señor, nos va a hablar y va a ser muy oportuna, Señor, para cada uno de nosotros, para llenar nuestra vida con tu poder. Por eso también, Señor, queremos disponernos y abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que este mensaje llegue a cada uno de nosotros de una manera muy especial. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, hermanos, por este momento especial en la comunión de la iglesia en la escuela dominical. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia en la carta a los Hebreos, el capítulo 10. Y los invito a todos para que puedan participar allá en sus casas, en sus lugares, puedan leer juntos en familia, ojalá, la palabra de Dios también. Hebreos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 18. Amén. Muy bien, dice la Biblia. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda
hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Gracias a Dios por la lectura de la Biblia, su palabra. Tomen asiento, por favor, hermanos todos, y nuevamente doy la bienvenida a todas las familias, a todas las personas que se están vinculando en este momento a nuestra jornada dominical, a nuestro programa espiritual. Gracias a Dios por ustedes. Y todos juntos vamos a cantar, todos juntos vamos a glorificar a Dios. Siempre la iglesia prepara unas alabanzas especiales y maravillosas para que todos nosotros las podamos disfrutar y agradecer a Dios con ese cántico para su honra y su gloria. Seguidamente, al momento de la alabanza, nuestro pastor, el hermano Jorge Enrique Orejuela, estará con nosotros para enseñarnos la palabra de Dios. Salvador, tú eres mi verdad, toda mi realidad, todo existe por ti, todo sustentas en ti, y todo cuanto soy es por ti. Aquí estoy rindiéndote honor, mi gratitud daré por siempre a ti, tu nombre exaltaré, la gloria te daré. Eternidad nos diste en la cruz. Vengo ante ti, Jesús mi Salvador. Tú eres mi verdad, toda mi realidad. Todo existe por ti, sustentas en ti, y todo cuanto soy es por ti. Aquí estoy rindiéndote honor, mi gratitud daré por siempre aquí, exaltaré, la gloria te daré. Eternidad nos diste en la cruz, Cordero inmolado
de cielo y tierra eres tú. Vengo ante ti, Jesús mi Salvador, tú eres mi verdad, toda mi realidad, todo existe por ti, todo sustentas en ti, y todo cuanto soy es por ti. Aquí estoy rindiéndote honor, mi gratitud daré por siempre a ti, tu nombre exaltaré, la gloria te daré. Eternidad nos diste en la cruz, Cordero inmolado, digno eres Jesús, Señor de cielo y tierra eres tú. Cordero inmolado, Señor de cielo y tierra eres tú. Digno, digno eres tú. Digno, digno eres tú. Señor Jesús, yo creo en ti como mi Redentor, en la obra magna que a la muerte te llevó. Cuando tomaste mi lugar de pecador, fuiste deshecho al descubrir mi condición. Irresistible fue tu aspecto hasta quedar abandonado con mi carga en tu morir. Gracias, Señor Jesús, porque en la cruz dejaste clavado mi pecar. Yo creo en ti, Jesús, mi Salvador. Tu muerte me llevó a la libertad. Y si todo ha sido consumado ya, ahora solo el bien me puede dominar. Que en el cielo se oiga hoy nuestro cantar. A Jesús la gloria y el honor sean por siempre a ti, mi bendito y amado Redentor. Señor Jesús, yo creo en ti como mi Redentor, en la obra magna que a la muerte te llevó. Cuando tomaste mi lugar de pecador, fuiste deshecho al descubrir mi condición. Irresistible
Siempre fue tu aspecto hasta quedar abandonado por mi carga en tu morir. Gracias, Señor Jesús, porque en la cruz dejaste clavado mi pecar. Yo creo en ti, Jesús, mi Salvador. Tu muerte me llevó a la libertad. Y si todo ha sido consumado ya, ahora solo el bien me puede dominar. En el cielo se oiga hoy nuestro cantar. A Jesús la gloria y el honor sean por siempre a ti, mi bendito y amado Redentor. A su Hijo al mundo, Él vino a amar, a perdonar, su vida dio para salvarnos. La tumba vacía prueba que Él vive ya, porque Él vive, espero el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque el futuro
doy mi Padre bueno y me postro en oración. Solicito urgentemente de tu guía y dirección. Tantas cosas en mi vida que no alcanzo a comprender, y solo buenas intenciones no me pueden sostener. No conozco mi futuro y puedo errar mi dirección. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú, y es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Conociendo las maneras en que dejas ver tu amor, veo que tu misericordia es mi amparo y bendición. Y una vez yo haya escuchado lo que tienes que decir, que tu espíritu, buen Padre, sea la fuerza en mi vivir. No conozco mi futuro y puedo errar mi dirección. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú. Es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú. Es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Gracias a Dios por todo lo que estamos viviendo en esta escuela dominical. Dios se expresa generosamente y solo precisamos nosotros estar metidos en la práctica de nuestro culto, ubicados con claridad en lo que está sucediendo. No se ve bien tanta distracción y no se ve bien que en el momento en que nosotros estamos directamente en el culto, las personas estén haciendo simultáneamente otra cosa. Es una cosa que debe despertarnos a nosotros sentido de reverencia. De modo que si usted está en el culto, está en el culto. Espero que lo entienda así. Si usted está en el culto, no está comiendo,
Si usted está en el culto, no está haciendo el almuerzo. Si usted está en el culto, usted no está chateando, en el sentido de estar contestando un teléfono o de estar comunicándose con una persona a la hora del culto, sino que estamos en todo lo que el culto es. Y espero que esto lo tomemos así, como una expresión de culto. Es que es un culto, es decir, es un territorio donde honramos a alguien, y ese alguien es Dios, y ese Dios está presente. Así que me alegra mucho por todo lo que Dios ha venido haciendo en el culto. Yo sé que en este tiempo de nuestra práctica virtual, como ha venido sucediendo, Dios ha hecho maravillas en la vida de mucha gente. Yo sé que ha habido gente sanada en el proceso del culto, pero es que la gente se mete en el culto. Y me alegra que usted lo esté haciendo, me alegra que usted así lo entienda. Y me alegra mucho que usted, en el momento en que comienza el culto, usted se siente en el templo, y como sucede en el templo, usted está en lo que está. Gracias a Dios por todo esto. Y hermanos míos, cantamos cosas muy valiosas en relación con nuestra fe, en relación con nuestra doctrina. Es sorprendente la claridad del himno Mi Redentor en relación con el tema que estamos tratando. Cómo identificamos la obra de Jesús. Y el himno dice unos términos que se correlaciona muy bien con esto que estamos tratando de identificar acerca de la obra de Jesús, el poder de la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, yo creo en ti como mi Redentor, en la obra magna que a la muerte te llevó. Fíjese que es una obra que termina conduciendo a la muerte. La muerte es el punto final, pero la obra es una vida. Cuando tomaste mi lugar de pecador, fuiste deshecho al descubrir mi condición. Irresistible fue tu aspecto hasta quedar abandonado con mi carga en tu morir. Gracias, Señor Jesús, porque en la cruz dejaste clavado mi pecado. Yo creo en ti, Jesús mi Salvador. Tu muerte me llevó a la libertad. Y si todo ha sido consumado ya, ahora solo el bien me puede dominar. Qué bonito, un himno con mucho sentido de claridad doctrinal, mucho sentido teológico, que tiene que ver con el pensamiento que como iglesia nosotros tenemos. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que nos dirija en este culto, que esté expresándose en la enseñanza de esta mañana, que perfeccione el programa dispuesto en la jornada de hoy, de modo que a través de su palabra despierte en nosotros la conciencia que necesitamos despertar a la luz de esta idea de conocer el gran poder de la sangre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos concedes, por esta experiencia comunitaria, por esta experiencia de iglesia. Gracias, Señor, porque estás aquí obrando. Has expresado cosas hermosas para la vida nuestra, Señor, en función de todo lo que hemos hecho hasta aquí en el culto. Nuestra oración va dirigida en función de la necesidad
que tenemos de recibir palabra tuya. Háblanos, Señor, expresa tu verdad, manifiesta todos los criterios que tú quieres que nosotros asimilemos para poder actuar consecuente con la verdad que nos das. Señor, ayúdanos entonces a entender lo que en la enseñanza se nos va a dar y ayúdanos, Señor, a encontrar caminos para poner en práctica todo esto. Bendice la vida de mis hermanos en función de tu palabra, Señor. Produce el impacto en cada uno según su necesidad, porque, Señor, estamos esperando tu sanidad, estamos esperando tu liberación, estamos esperando, Señor, tu consolación, estamos esperando la confirmación de la paz y del gozo en la vida de cada creyente, y que al terminar este culto todas las personas puedan salir no solo reconfortadas, sino edificadas. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Hermanos, entender el poder de la sangre de Jesucristo no en función del sacrificio del Calvario por solo Él, por el sacrificio en sí, sino como la consagración de una vida para realizar el programa de Dios a cualquier precio humano, sacrificando cualquier otro tipo de interés y descartando todas las expectativas no concordantes con este objetivo. Es el gran secreto de la doctrina cristiana original, superando la elaboración judía, pero usando sus figuras y los términos de su argumentación. Hermanos, esto es el cristianismo. Cuando nosotros reducimos el poder de la obra de Cristo, expresado como el poder de la sangre de Jesucristo, a la obra del Calvario, y lo expresamos como alguien que nos sustituye, que son figuras que tienen que ver con la fe judía. Lo expresamos como la condición de alguien que va al sufrimiento para, a través de su sufrimiento, rescatarnos a nosotros. Todas esas ideas, hermanos míos, son religiosamente muy comunes, pero empobrecen la interpretación cristiana, auténticamente cristiana, de la obra de Cristo Jesús. En la fe cristiana, cuando usted analiza seriamente los textos que expresan muchas veces esos términos, Jesús como nuestro sustituto, Jesús que va a la cruz para rescatarnos a través de su sufrimiento y de su dolor, pero no entendemos que son las formas de decir judías, pero la interpretación debería ampliarse en la claridad del pensamiento cristiano que supera la perspectiva judía. Y entonces, no es el sacrificio del Calvario solo por el sacrificio del Calvario, sino la consagración de una vida dedicada a hacer la voluntad de Dios. Así lo entendió, hermanos míos, el apóstol Pablo, cuando en Colosenses 2:16, estoy citando
una versión que no es Reina Valera. 2:16 dice, así pues, que ninguno os juzgue por cuestión de comida y por cuestión de bebida, o en materia de fiestas, o luna nueva, o sábados, cosas que son esbozo del futuro, o esbozo de lo futuro, mientras que la verdadera realidad es la de Cristo. En la expresión de Reina Valera, al referirse a esa idea, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo que proyecta la sombra, aclaramos, es de Cristo. Todo lo que se expresó en el ritual judío, todo lo que se manejó desde la argumentación del Antiguo Testamento y que se practicó y se desarrolló en el templo, el texto quiere decirnos, como en otras ocasiones explicábamos, que es una simple proyección, es una simple, digámoslo así, silueta que siquiera define detalles de la realidad que tiene que ver con la condición de la persona de Cristo. Cristo como el Mesías prometido y en quien se expresarían todas las cosas que definirían la salvación de nosotros los seres humanos. Ese texto de Colosenses 2, y en eso que he citado, hablando de las celebraciones del pueblo judío, comidas, bebidas, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todas celebraciones válidas en la tradición judía. El apóstol Pablo dice, a ustedes no lo deben juzgar desde allí y no se dejen meter en ese ritual. De modo que hay muchas cosas del ritual judío que debiéramos nosotros, a la luz de la claridad del pensamiento del Nuevo Testamento, nosotros ir aclarando con todos los elementos de juicio que tenemos en la época actual. Hermanos, en el programa de Dios, Él no está esperando que se le quite, oigan lo que voy a decir, préstenle mucha atención. Él no está esperando que se les quite la vida a unos animales, menos a una persona, para sentirse desagraviado frente a las ofensas y pecados de los seres humanos. ¿Ya? El Dios que podemos conocer a la luz de las Escrituras con la claridad actual, no está esperando eso. ¿Ya? Es una visión primitiva de la religión de nosotros los seres humanos, que no hace justicia a un verdadero conocimiento del Dios de nuestra fe. Por eso hay que interpretar desde la claridad de Cristo todo el argumento bíblico para no desentonar con el avance del conocimiento. Hoy hay claridades, hay una cosmovisión que nos deja ver las cosas del mundo creado,
que nos deja ver la proyección humana como parte del presupuesto de Dios de una forma más clara. Y esa debe ser la infraestructura base de nuestra manera de conocer a Dios, porque hoy tenemos más herramientas que hace 100 años, que hace 1000 años, que hace 2000 años. Hoy tenemos más herramientas para conocer a Dios. Muchas más herramientas para conocer a Dios y para ser personas que en justicia le den a Dios el lugar que debe dársele. La obra de Jesús reducida al Calvario es una condición que de pronto ha estimulado ideas que no son la forma ideal de entender el mensaje bíblico, porque en Jesús toda su vida es significativa y su vida es la que le da sentido al Calvario, no el Calvario el que le da sentido a la vida de Jesús. Es la vida de Jesús que hace que la muerte de ese hombre crucificado en esa forma cruel, en esa forma injusta, la muerte de ese hombre tenga un sentido especial, pero no por la simple muerte, sino por el tipo de persona que llegó allá, el tipo de persona que se desarrolló para llegar allá, y que cuando llegó allá era una persona con un nivel de claridad de lo de Dios maravilloso, incomparable. Por eso es que estamos aclarando todo esto. ¿Ya? El poder de la sangre de Jesucristo no es el poder del sacrificio del Calvario, sino el poder de una vida abnegada, entregada, dispuesta, expuesta a cualquier cosa, incluyendo sacrificios, para que la voluntad de Dios, para que el programa de Dios, el plan de Dios se cumpliera. Ahora, hermanos, hay dos cosas que se convierten en elementos claves para que Dios acepte la vida de un hombre como el cumplimiento del propósito eterno de él con la creación. ¿Ya? Que Dios diga, este hombre, como explicábamos hace 8 días, este hombre ha cumplido con todo mi programa, con todo mi plan, con todo mi propósito, y de esta forma se culmina el programa que yo traía desde antes de la fundación del mundo, de modo que en el cumplimiento de él, en la obediencia, en la claridad de él para manejar las cosas, está colocando el punto alto que yo esperaba en mi propósito con la creación. Así que podemos decir que esa persona que desarrollara esa condición, cumpliendo el propósito eterno de él con la creación, de modo que se interprete su existencia como lo que estaba buscando, lo que estaba anhelando el Creador respecto a su criatura, en la expresión maravillosa que culmina la expectativa de Dios. Este es mi Hijo amado y en él tengo toda complacencia. ¿Ya?
Hay dos cosas que permiten que el resultado poderoso de una vida consagrada, hasta el último minuto de su existencia, se convierta en una vida de complacencia total a Dios. Dos cosas. La primera de ellas, que ese hombre interpretó correctamente la voluntad de Dios en todo lo concerniente a la relación del hombre con Dios. Y eso es lo que nos trata de mostrar el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, que lo vamos a analizar. Esa es la primera condición especial que desarrolló ese hombre en el presupuesto del programa de Dios. Dios estaba buscando a alguien que lo interpretara correctamente, alguien que entendiera en forma bien definida los propósitos de Él, que no hiciera una elaboración fantasiosa, producto de su imaginación, sino que aprendiera a desarrollar la sobriedad para entender lo de Dios como Dios quería que lo entendieran. Y este hombre lo hizo, y eso es grandioso, eso es incomparable. ¿Ah? Porque nosotros saturamos nuestro culto y nuestra actividad religiosa de nuestra imaginación. Elaboramos muchas cosas en las que decimos, Dios se agrada de esto, Dios quiere esto de mí. Y lo hacemos a partir de sentires nuestros y a veces a partir de un manejo del texto acomodado a nuestra formación social y cultural y a la poca disciplina de orden espiritual que tenemos. Uno ve lo que religiosamente hace la gente y a veces lo que la gente hace es grotesco y no se conduele en nada de la dignidad, de la grandeza, de la sabiduría, de la demanda de fondo del Dios verdadero. Pero la gente dice, es que Dios me dijo que hiciera esto, es que a Dios le agrada esto, es que Dios se complace con esto. Y a veces usamos un texto de la Biblia o dos textos de la Biblia mal interpretados para justificar esa postura. Pero miren que la virtud de él fue que nunca quiso dejarse llevar por los desvaríos de su corazón, sino que aprendió la disciplina de mantenerse fiel al presupuesto de Dios, de modo que entendió la palabra en el mismo espíritu de aquel que dio la palabra. Eso es lo primero. Lo segundo es que se ubicó en relación con los seres humanos en el lugar que Dios siempre pidió según sus planes. Fíjense ustedes, dos cosas imprescindibles en el cumplimiento del presupuesto de Dios. El mundo de la relación con Él y la aceptación de las razones de Él sustentando las posturas nuestras en la vida, entendiendo que estamos para hacer su voluntad y obedecer a su palabra. Pero entonces, la clave de esto es, ¿y qué es lo que Dios me dice? ¿Y cómo entiendo lo que Dios me dice? Tengo un texto, ¿y cómo interpreto el texto? O tengo sentires, ¿cómo ajusto esos sentires al presupuesto de lo que Dios quiere? Ese hombre, lo que entendió como lo entendió, se ajustó de tal manera que Dios dijo, este me complace totalmente. Este no me trae su cuento, ese no me trae sus ideas, sus fantasías.
Este no me dice a mí que me está ofreciendo lo que yo nunca le pedí, o que me está planteando un culto que a mí no solo me desagrada, sino que me ofende. Y entonces, hermanos míos, eso es enorme, eso es lo primero. Pero lo segundo es que cuando ese hombre se acercó a los otros seres humanos, lo hizo en el territorio, en las condiciones y en las disposiciones actitudinales que Dios esperaba. Ese juego de las dos cosas hizo de él una persona obediente, absolutamente obediente. De hecho, para lograrlo, debió sacrificar mucho de los intereses particulares forjados en función de su crianza cultural, de su crianza familiar, ya, de su crianza religiosa. Por tanto, era un hombre expuesto a demandas superiores y no se quedó corto. Vamos a tratar de entender ese primer punto, ¿ya? Decimos que él interpretó correctamente la voluntad de Dios en todo lo concerniente a la relación del hombre con Dios. Y eso es la idea del texto de Hebreos en el capítulo 10. Es bueno que vayamos entendiendo. Ese texto lo hemos manejado muchas veces porque es un texto clave, un texto angular, alrededor del cual se forma un pensamiento doctrinal muy serio de la obra de Cristo Jesús comparado con la actividad religiosa de los judíos. Fíjense ustedes que en el versículo 1 dice Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Voy a decirlo en los términos muy nuestros, actuales. Nunca puede, a pesar de todo lo que se haga, hacer que las personas se solventen, hacer que las personas maduren, hacer que las personas crezcan. La demanda de perfeccionamiento, hoy lo entendemos como una demanda de crecimiento, como una demanda de maduración. Y entonces, esos sacrificios, en la forma como los conciben y la práctica religiosa que gira alrededor de ellos, hermanos míos, no pueden hacer nada a ese nivel. En las personas no pueden afectar a las personas positivamente. Las personas se quedan estancadas alrededor de esa práctica religiosa que puede hacer sentir bien a la gente, pero no la promueve, no la tira hacia adelante, ¿ya? De otra manera, aclara el escritor a los Hebreos, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, es decir, habiendo crecido, habiéndose desarrollado. Fíjense que quiero ir cambiando términos para ajustarlos a esta realidad de la claridad del conocimiento que tenemos hoy. No es la limpieza religiosa, es la estructura de la persona por el efecto del manejo religioso. ¿Cuánto crece una persona en la práctica de su religión? ¿Cuántas veces la gente tiene que repetir los mismos errores de la vida? Tiene que caer en los mismos juegos equivocados de su existencia para poder de pronto
como abrir los ojos y decir, oiga, no es posible que yo me esté tropezando con la misma piedra todos los días. ¿Por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo no interpreto mejor las cosas? ¿Por qué no veo mejor la vida que lo que hasta ahora lo estoy viendo? ¿Ya? Un ritual religioso que no sirve para elevar a la persona a la categoría de un ser que hoy es más maduro que ayer, que hoy es más solvente que ayer, sino que todos los días está haciendo el ritual, está practicando su religión para limpiarse todos los días de las mismas cosas que hace todos los días. ¿Ya? Porque no se supera. Una religión así hecha no tiene que ver con Dios. Y si Cristo se hubiera quedado, si Jesús se hubiera quedado en ese manejo religioso, nunca hubiera llegado a la categoría del Cristo que llegó a la dimensión del Hijo de Dios que se expresó. Él no se quedó dando vueltas en el círculo vicioso de un ritual, sino que entendió la demanda de Dios como una propuesta para vivir cada día saliendo más allá de los territorios anteriores de su vida para dar un desarrollo que se ajuste al deseo de Dios. Un hombre cada vez más crecido, más maduro, más perfeccionado, que es lo que Dios buscaba. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendría ya más conciencia de pecado, es decir, no tendría que estar volviendo sobre las viejas ideas, sobre los pensamientos superados, sino que más bien estaría viviendo con solvencia eso para abrirse a posibilidades mayores. Dice el versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, es decir, repetimos el mismo juego. Que nosotros todos los días tengamos que decirle al Señor, Señor, perdóname, porque yo soy un mentiroso consuetudinal. Es decir, yo miento todo el tiempo. Perdóname, Señor, porque yo soy una persona fraudulenta y yo me esfuerzo en no serlo, pero siempre termino en lo mismo. ¿Qué está diciendo? Que yo no he crecido, yo no entiendo cosas mejores, yo no me he superado en la claridad de la vida. Dice, porque en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es decir, pero fíjese que no es la idea de simplemente quitar los pecados, sino llevar la vida a superación para que ese pecado ya no tenga sentido, para que esa condición pecaminosa ya no tenga lugar. Espero que ustedes me estén prestando mucha atención a lo que estoy diciendo. Préstenme mucha atención a lo que estoy diciendo. Espero que no me distraigan hoy. Porque es clave entender todo esto. Nada de lo que hizo el ceremonial religioso del Antiguo Testamento le resolvió el problema al hombre, porque ninguna de esas cosas interpretó fidedignamente la propuesta de Dios. De hecho, Dios no estaba buscando que le repitieran un ritual todo el tiempo y la gente se quedara estancada allí, ¿ya? Esa propuesta de Dios, en su interés por perfeccionar en todos los aspectos la existencia de los seres humanos. Nada perfeccionó la ley. Eso dice la Biblia. Nada perfeccionó la ley. Nada llevó a los seres humanos
a vivir por encima de condiciones que traía, sino que todo el tiempo se mantuvo sumido el pueblo en unas condiciones elementales sin un verdadero desarrollo. Y uno se tendría que preguntar realmente en el cristianismo, en las concepciones que se han manejado, en esa visión por extensión de la fe judía, de la obra de Cristo, ¿qué tanto crece la gente creyendo de esa forma? ¿Qué tanto se supera? ¿Qué tanto desarrolla niveles de responsabilidad? ¿Qué tanto se convierte la persona en alguien que en su maduración tenga la capacidad de entender la vida de una manera tan adecuada que no se vea abocado a caer en los mismos errores que siempre ha caído, a jugar el mismo juego de siempre y esperar que la virtud de la sangre de Jesucristo lo limpie de todo pecado, estancado como está, sin dar pasos de avanzada, porque la religión no le sirve para otra cosa. La religión no le alcanza para ese desarrollo. A los judíos no les alcanzó. ¿Por qué? Entonces tendremos que repetir nosotros la historia y no entender el propósito de Dios revelado en Cristo, que nos lleva a una práctica religiosa con un interés de superación, de crecimiento, de maduración. ¿Ya? Cuando llega Cristo, cuando Él llega, y usted ve que el texto da una visión de su llegada en una frase teológica significativa, por lo cual entrando en el mundo, dice, fíjese que ya lo mete en sociedad humana, ya coloca a un hombre a vivir en medio de los otros hombres y a hacer una práctica de vida espiritual, acercándose a los presupuestos de Dios. Cuando Él llega, se identifica plenamente con el anhelo divino y lo asume como una postura existencial que lo compromete totalmente, le compromete toda su vida. Y las frases del texto, fíjense que estoy explicando las frases en términos que hoy tengan sentido para nosotros. En el versículo 5 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Está hablando alguien que en medio de los seres humanos hace este genial descubrimiento. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Podríamos decir hoy, me diste una biología, me diste una estructura humana, me diste una condición de persona humana. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, interpretación, fidedigna interpretación del propósito de Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Qué cosa tan grandiosa ese texto. Qué significativa la interpretación que hace el escritor a los hebreos de esa expresión del Salmo 40, cuando coloca a ese hombre a manifestar su confianza en lo que entiende de la propuesta de Dios, propuesta que Dios hace por medio de la palabra profética, del mensaje revelado de Él, y que el personaje lo toma como algo que se escribe para demandarlo a Él, para exigirlo a Él, no para que Él haga un ritual simple, sino para
comprometerle la vida. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, todo lo que se pide en el libro me lo está pidiendo a mí. Cuando nosotros leemos ese texto, decimos, sí, eso es Jesús. Y no entendemos que lo que el texto quiere decir, que el rollo del libro habla no solamente del Cristo, habla de nosotros también. Y nosotros somos conminados, somos demandados, exigidos por el texto como Jesús lo entendió, como lo entendió el Mesías, ¿ya? Él entonces tomó una postura existencial en donde comprometió toda su vida con lo que entendió la exigencia de Dios, que no era hacer sacrificios, que ya dijimos, ningún desarrollo producía, sino el principio le demandaba comprometerse con una práctica de vida donde la voluntad de Dios se cumpliera y de esa forma desarrollar plenamente su existencia. Él entendió, Dios no quiere sacrificios, ni sacrificios sustitutorios, ni sacrificio de las personas que de alguna forma tengan que renunciar a la vida como una demanda de renuncia a la vida, según los versículos 5 y 6 retomados del Salmo 40. Entendió que lo que Dios quería era hombres dispuestos a hacer su voluntad. Así lo dejaba ver el texto, que desde la perspectiva profética interpela a todo hombre que debe asumirlo como si Dios le hablara personalmente a su vida. Y ese descubrimiento de Jesús, así lo tomamos nosotros hoy, cambia todo el culto, cambia todo el programa religioso, deja atrás una práctica y la reelabora con claridades nuevas que obligan a que el pueblo no se quede estancado en una religiosidad superficial, sino que el pueblo crezca en una dirección de maduración, de compromiso, a la luz de la revelación recibida. Fíjese que es así como funciona el plan, así es como se expresa el programa de Dios. Por eso cuando el escritor interpreta la idea allí presentada, a partir del versículo 8, entonces dice, aclarando la interpretación, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Dos cosas, no las quiero, pero más grave, no me agrada. No me agrada. No me gusta. ¿Ya? En otras palabras, si lo hacen, me ofenden. ¿Ya? Lo hacen y me desagrada. Y entonces me lo están planteando desde un territorio que yo no se los he pedido. Entonces, cuando él dice eso, dice el escritor a los hebreos, ¿cuáles cosas se ofrecen según la ley, según el principio expresado en la ley de Moisés, según Sinaí, o como nosotros conocemos como el viejo pacto, ¿ya? Como la alianza antigua que Dios hizo con el pueblo. Recuerden ustedes cuando salió de Egipto y llegó a Sinaí y se cerró un pacto de responsabilidades compartidas. Dios
se comprometía a cosas y el pueblo se comprometía y el pueblo aceptó eso y dijo, nosotros nos comprometemos a hacer lo que Dios manda. Eso se le llamó el Antiguo Pacto, que fundamentó toda la ley del Antiguo Testamento, toda la claridad de la fe religiosa de los israelitas, luego de los judíos, es algo que tiene que ver con eso. Y entonces dice en el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Oigan, quita lo primero para establecer esto último. Es decir, todo ese ritual quedó atrás. Todo ese manejo religioso del pueblo judío, todas sus prácticas quedaron atrás porque Dios entendió que no había avance, porque Dios entendió que eso no daba crecimiento, porque Dios entendió que esa forma religiosa no producía el efecto que Él quería producir de llevar a la criatura humana a desarrollarse, a perfeccionarse, a avanzar, a superarse, a madurar, una humanidad cada día más madura. Entonces Dios dijo, eso ya no, ahora es esto nuevo. Quítalo primero para establecer esto último. Y entonces dice el escritor, en esa voluntad somos apartados. En esa voluntad somos sacados del común. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ve? Cuando ustedes ven eso, uno tiene que entender que el escritor a los hebreos reconoce que el Mesías hace una reinterpretación y una renovación de su postura existencial como ser humano, crea un nuevo orden según Dios, acepta la propuesta de Dios y Dios acepta su decisión, y esto tiene resultados en la vida suya y en la vida de los que se adhieren desde su propia historia. Aquellos que pueden decir desde su propia vida, como en el rollo del libro está escrito de mí. Aquellos que se comprometen con la práctica de una obediencia a la claridad que el Mesías nos deja como recurso para que nosotros comencemos a vivir según Dios manda que vivamos, para que demos el crecimiento y podamos todo el tiempo ir dejando atrás el pecado, ir superando el pecado, ir venciendo el pecado. ¿Ya? El pecado no lo vencemos con simples acciones religiosas. El pecado lo vencemos cuando nos superamos, cuando crecemos, cuando tenemos una estructura que nos permite ver el pecado estando nosotros desde arriba y el pecado abajo. Pero cuando estamos de frente a él o por debajo del pecado, el pecado nos dominará siempre. Y estar viviendo todo el tiempo sometidos al pecado bajo la presunción de una obra de Cristo en el Calvario para que Cristo borre esos pecados que repito yo continuamente, eso para Dios no tiene sentido. Dios lo que quiere es que crezcamos tanto que ese pecado ya no tenga el poder que tenía antes, ya no tenga el sentido que tenía antes para nosotros, ya nosotros podamos movernos en la vida mirando el pecado como una condición obsoleta que no tiene valor ni tiene validez para la vida nuestra. Observe que esto es otra cosa. No es una religión de ritos que se repiten. Es una práctica espiritual
que promueve el crecimiento y lleva a las personas a estar cada día más solventes y a estar cada día más victoriosos, y entonces aparece por fin el poder que vence el pecado, el poder de la sangre de Jesucristo, es decir, el poder de la práctica existencial que nos legó Jesús, que nos lleva a vivir por encima del poder del pecado, dominarlo, someterlo, y no simplemente que haya algo que esté borrando todo el tiempo el cúmulo de errores que hacemos, cometiendo los mismos infantilismos todo el tiempo sin superarnos, sino que podamos decir que hoy nosotros tenemos un control más serio sobre las áreas de nuestra vida, porque el poder de la sangre de Jesucristo nos lleva a ver la vida de una manera mucho más solvente. Y aquí aparece lo que nosotros definimos como el nuevo pacto, ¿ya? Aparece aquí la claridad de un nuevo pacto, ¿ya? Entonces, se muestra una eficacia contrastante por sus resultados insuperables. Vean lo que dice en el versículo 11 hasta el versículo 14, toda ese contraste, lo que antes se hacía con lo que ahora nosotros practicamos. Y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, noten, por favor, capten el espíritu de la interpretación. No lo literalicen, sino el espíritu de la interpretación. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Y por qué una vez para siempre? No es porque murió en el Calvario y murió una sola vez y ya no va a volver a morir, sino porque creció. Porque creció, porque se desarrolló, porque maduró, porque dio la medida perfecta del programa de Dios, y entonces se solventó tanto que Él no tiene que regresar atrás. El que crece nunca regresa. Oigan lo que estoy diciendo, uno nunca regresa del territorio en el que ha crecido, ¿ya? Ya no hay necesidad de volver otra vez a hacer el mismo ejercicio para ver si resuelve lo que no resolvió antes, lo que no superó antes. No, salió adelante, venció todo, lo superó todo, creció lo suficiente para ser declarado el poderoso Hijo de Dios perfecto, con una medida tal que es el modelo en el cual estamos creciendo nosotros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe o a la claridad de las razones existenciales nuestras, a la condición de un hombre perfectamente maduro como Cristo Jesús, a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios como un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una vez para siempre. Él creció y no decrece. Él se solventó y allá en la gloria está como un ser humano perfecto, detrás del cual vamos los demás, guiados por Él, ya, dirigidos por sus razones, sustentados por su espíritu y cuidados por su ministerio intercesor delante del Padre. Y vayan viendo ustedes que no es una religión de repetición de ceremonias, ¿ya? No es una práctica que repita ceremonias, porque esto no son ceremonias, ¿ya? Nosotros hacemos cosas en las que recordamos que es distinto a pensar que eso que hacemos hoy
es lo que nos solventa, cuando lo que nos solventa es la asimilación de un espíritu, es el entender cosas de una manera cada vez más clara, haber crecido o seguir creciendo a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Lo leemos en Efesios, en el capítulo 10, en el capítulo 6, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, lo leemos y entendemos que es una cosa que va hacia adelante y no de repetición en repetición, sino que se va superando cada vez, ¿ya? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, va recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ve? No son rituales. Es programa de vida que va creciendo, que nos va superando. Y entonces unos ayudamos a otros, pero entre todos vamos creciendo. Vamos dando una medida más solvente y el pecado va quedando bajo el dominio de nuestra madurez, bajo el poder de nuestra solvencia espiritual. De modo que los rituales no nos resuelven los problemas repetitivos, sino que nos hacen enfrentar la vida con una disposición de madurez especial. ¿Ya? Vean ustedes que ese ministerio de los sacerdotes, que es estéril, ese ministerio de ceremoniales que no logran superar a nadie, la cosa triste de una práctica religiosa donde la gente cada vez va a enfrentar los mismos problemas porque no se ha superado, porque su religión no les sirve para superarse, porque no los guían a crecer, sino a tener un mecanismo infantil de conseguir un recurso para quitarse el daño o el impacto negativo de conciencia, pero luego seguir repitiendo los mismos errores de siempre. Lo de Cristo fue un sacrificio, es decir, una vida dedicada una sola vez para siempre. Y con eso se ha sentado a la diestra de Dios, de allí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Un logro definitivo, pues pudo crecer en su proceso hasta donde ningún hombre había llegado, confirmando que quemó todas las etapas del cumplimiento de la voluntad de Dios, permitiéndole a Dios revelar su secreto oculto por todas las edades, ¿ya? Lo que demuestra el objetivo final de toda la creación, ¿ya? Todo lo que Dios buscó en la creación fue encontrar al Hijo, es decir, esa criatura que diera la medida perfecta para entregarle a Él toda la solvencia de recursos con los cuales se justificara la existencia de la creación en un ser que, por otro lado, por su vínculo con los seres humanos, diera la oportunidad de que los otros seres humanos crecieran hacia Él y se cumpliera en la humanidad todas las promesas que desde los siglos apuntaban hacia Él, ¿ya?
las promesas hechas a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Al alcanzar la meta, la humanidad se posicionó en el lugar prometido. Recibió el señorío sobre toda la creación, dominó sobre las contingencias que se pudieran encontrar en la vida y adquirió la visual perfecta desde arriba, desde el trono de Dios, para entender sus posibilidades y encontrar el camino que lo conduzca al cumplimiento de su destino. Es una superación de las causas del pecado que ya no demandan más que responsabilidad y compromiso, porque el camino ya está hecho. Alguien lo hizo, alguien maduró y dejó al pecado como una condición superable. De modo que si seguimos el camino, el pecado será una condición superable, que es lo que Dios busca. Dios no busca que a través de un artificio los pecados sean limpiados de nosotros. Lo que Dios busca es que a través de un desarrollo nosotros superemos el nivel del pecado y lo dejemos atrás como una condición relegada, como una condición dominada, como una condición que no tiene territorio en la vida nuestra, porque vamos rumbo a la gloria de Dios, rumbo al lugar del señorío del Cristo, al lugar de aquel que venció el pecado, viviendo la vida con una victoria que lo colocó por encima de toda condición que sometía al pecado. Gloria a Dios. Y eso es la propuesta de Dios. Jesús lo entendió, Jesús lo logró y nos está invitando a que nosotros salgamos de esa religión elemental, simplista, de ideas donde decimos es que yo creo que ya Jesús me dio esto, ya Jesús me concedió esto, pero seguimos viviendo en la misma miseria de siempre, bajo los mismos efectos de las fuerzas pasionales que nos dominan, porque mientras seamos niños, habrán fuerzas en nuestras condiciones instintivas que nos van a superar. La idea es crecer. Y el cristianismo concebido desde la nueva perspectiva, desde la nueva visión, es algo que necesariamente conduce al crecimiento. Ese es el contexto del nuevo pacto que el escritor lo identifica como verdad aportada por la profecía de Israel. Es un texto de Jeremías en el capítulo 31. Y vean ustedes cómo en el versículo 15 de este texto de Hebreos 10, a partir del versículo 15 viene la clarificación de esa idea. Se supera la religión antigua al punto que se supera el pacto antiguo. Ese pacto hay que superarlo, hay que dejarlo atrás, porque ya no sirve, no resuelve. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, versículo 15, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ese es un tema que lo dejo allí para que lo continuemos. Fíjese que ya aparece el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el viejo no sirve. El viejo no alcanza. Y el nuevo pacto, ¿dónde se inicia? ¿En qué práctica? En la práctica de la vida del Mesías. Ya nuestra religión no es seguir la ley de Moisés, no es seguir ninguna religión de este mundo. Nuestra práctica religiosa espiritual es seguir la vida de un hombre para ir madurando con todos los recursos provistos en su conquista, en su logro.
¿ya? Por eso ya nos queda fácil entender cuando Él nos dice, es que yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es decir, ¿cuál es nuestra religión? ¿Cuál es nuestra práctica? Es una manera de vivir, la de un hombre. Ya no seguimos los textos por los textos, sino los textos aplicados a la vida. ¿Y quién nos da la claridad de la aplicación a la vida de los textos? El Mesías, Cristo Jesús. Por tanto, nuestra práctica religiosa es la vida de Cristo. Es la persona de Cristo practicando una existencia que hoy, en el siglo XXI, tiene características especiales y nos guía Cristo Jesús a vivir su vida con todos los recursos de hoy, con toda la claridad de hoy, pero no seguir un ritual en la elaboración superficial de textos bíblicos, sino convertir eso en una práctica diaria de existencia que nos ponga a tono con la vida de Jesús. Por tanto, nuestra práctica espiritual, nuestra religión, es vivir un hombre, vivir la dimensión madura de un hombre, y ese hombre es Cristo Jesús. Dejemos allí, pero vean ustedes que la sangre de Jesucristo aquí no es la muerte de un hombre en el Calvario. La sangre de Jesucristo aquí, para lograr esto, es la solvencia de la vida de un hombre que se dedicó a crecer en la práctica diaria de su existencia, a madurar su propia vida, siguiendo la obediencia a lo que Dios le mandaba en el rollo del libro, en el texto de la Escritura. De modo que superando los rituales, pasando por encima de los rituales, entendió la vida de él como creyente, como una vida que crece y crece, porque cada vez asume posturas que estén acordes con la propuesta que Dios le hace en la Escritura. ¿No? Que superó el ritual del templo, superó lo de los sacrificios, siquiera vio su vida como que se le estuviera demandando un sacrificio, sino que él entendió eso de hacer su voluntad. ¿Ya? El hacer tu voluntad me ha agradado. Hacer la voluntad de Dios para un hombre en el Espíritu de Cristo no es una onerosa carga, no es una condición de violencia y de agravio, es una experiencia maravillosa que va permitiendo que la persona cada vez vea la vida con más solvencia. Esto es otra cosa, hermanos míos, y que Dios nos ayude. Pónganse de pie, por favor. Espero que esto me lo hayan asimilado bien y vayamos creciendo en esta claridad y van entendiendo entonces el contexto de nuestra redención. Ese es el contexto de nuestra redención. Oremos, hermanos míos, que Dios nos ayude a vivir esto plenamente. Padre eterno, te doy gracias por lo que nos has dado hoy. Te doy gracias por la palabra que nos ha llegado. Te doy gracias por la manera como nos permites entender el principio de la Escritura, la revelación de tu palabra. Te doy gracias por lo que estás expresándonos, Señor, todo el tiempo en esta claridad cada vez más avanzada de la visión del proyecto tuyo con nosotros en Cristo Jesús. Te doy gracias por Jesucristo, por su capacidad para ver las cosas más allá de lo común, por su disposición, por su entrega, por su abnegación. Te doy gracias, Señor, por su vínculo con nosotros, porque nunca nos ha dejado solo, sino que todo el tiempo ha estado al lado nuestro, solventándonos con los recursos por Él ganados a través de su disposición de obediencia a Dios. Te doy gracias por tu misericordia con todos nosotros. Te doy gracias por mi iglesia, por cada creyente que hoy ha alcanzado un nivel de claridad que le permita vivir mejor y superar condiciones pecaminosas que antes lo dominaban.
Te doy gracias, Señor, por todas las personas simpatizantes que nos has acercado, porque ellos serán modelos de vida a su tiempo y se convertirán en recurso para salvar a muchos otros. En el nombre de Jesucristo el Señor, te doy gracias por todo esto, Señor. Amén. Amén. Hermanos míos, trabajo, ¿no? Todo esto es trabajo, pero trabajo con sentido, porque no es dar vueltas en una religión, es crecer por el poder de la sangre de Jesucristo. Que Dios les bendiga a todos. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.